Hello equipo, bienvenidos nuevamente a otro episodio del proyecto 52. Espero que hasta el momento pues estén, digamos, haciendo sus modelos, ¿verdad? Porque tenemos un ratito ya hablando sobre este capítulo 8 que se trata sobre Deep Learning. Y si bien es cierto, he tenido muchos comentarios, pero necesito que también hagan las prácticas, ¿verdad? Porque de repente pues solamente ver como que no tiene gracia. La idea es que ustedes puedan también jugar con estos, digamos, código, bueno, todo el contenido, incluyendo el código que le estoy proporcionando, para que efectivamente podamos aprovechar la sesión. En el día de hoy vamos a seguir trabajando con redes neuronales. En el día de hoy, o sea, puntualmente vamos a estar trabajando con redes neuronales convolucionales, aunque suene como un trabalengua, pero este tipo de red, digamos, el contexto es para fines de reconocimiento de imágenes, ese tipo de cosas. O sea, todo ese ejercicio que ustedes ven por ahí, inclusive todo el que tiene un móvil, un teléfono, ya usa este tipo de red neuronal dentro del teléfono, porque cuando ustedes desbloquean el teléfono usando la cara, la huella digital o lo que sea, ahí se utilizan redes neuronales convolucionales. Al final lo vamos a estar explicando, ¿verdad? Pero desde ya vayan tomando esto en consideración. Listo, entonces como el temario que vamos a estar trabajando en el día de hoy, vamos a iniciar efectivamente hablando sobre lo que son los fundamentos de las redes neuronales convolucionales, o sea, qué es eso, cómo se come. Luego vamos a ver cuáles son las diferentes capas que usualmente se utilizan, o sea, cuál es el contexto. Si bien yo puedo usar todas las capas que yo quiera, pero digamos que esencialmente yo necesito saber cuáles son las principales capas que estaría siendo utilizadas en principio en una red neuronal. Luego vamos a ver una arquitectura, digamos, un poquito más compleja. La vamos a ver cómo es la arquitectura en general, cómo se ensamblan, cómo se unen estas capas en este tipo de red. Digamos que, o sea, para entender el flujo desde la ingesta de la data hasta que yo pueda, pues, tener una salida, ¿no? Un resultado. Ya luego en el tema 4 vamos a estar viendo lo que es el entrenamiento y evaluación de una red neuronal. O sea, desde que nosotros comenzamos a entrenar el modelo, efectivamente, y esto no es algo muy concreto de las redes neuronales convolucionales. O sea, fíjense que desde que comenzamos a hablar de Machine Learning, estamos hablando de que necesitamos entender cómo va el modelo, o sea, el tema de la evaluación, cuáles son las métricas que estoy utilizando para ver si el modelo va bien o mal. Aquí también lo vamos a estar pues, ubicando. Y ya en el tema 5 vamos a estar hablando sobre algunas aplicaciones reales de este tipo de red y efectivamente tenemos que hablar sobre algunos límites que tienen efectivamente la red. Más allá del tema computacional, que efectivamente también sale aquí, vamos a ver algunas cositas que debemos de tener en consideración de cara al uso y explotación de las redes neuronales convolucionales. Y al final, pues como siempre, vamos a estar hablando, haciendo un resumen sobre lo que es el tema que estamos hablando hoy y los próximos pasos. Bien, entonces, para ir comenzando en nuestro journey de este día, de esta semana, enero comenzó rápido. Vamos a hablar sobre lo que son los fundamentos de las redes neuronales convolucionales. Y fíjense que ¿cuál es el contexto? Y arrancamos con la primera pregunta. ¿Por qué las redes neuronales convolucionales para imágenes? Efectivamente, si vemos la imagen desde un punto de vista de como un dato, o sea, al final no es solamente bits, o sea, no es solamente números. Si yo lo veo desde un punto de vista incluso visual, o sea, yo como persona, como ser humano, ¿verdad? Yo puedo verificar o puedo ver una imagen y no necesariamente yo conozco la imagen, yo entiendo la imagen a fuerza de números, o sea, por ejemplo, aquí en pantalla tenemos un gato, pero yo sé que es un gato porque previamente yo tuve un entrenamiento previo. O sea, si ustedes se remontan a cuando eran niños, chiquiticos, que comenzaban nuestros padres a decir, no, mira, gato, perro, no sé qué, ya eso se va quedando en la memoria. Y efectivamente, cuando uno ve un gato o un perro, ya uno de entrada ya sabe que es un gato o un perro. Exactamente eso es lo que pasa en una red neuronal convolucional. Y yo no estoy hablando, o sea, nosotros no nos enseñan, mira, esos son 50 bits. O sea, eso es un gato, un perro y listo. Entonces, a partir de ahí yo comienzo a hacer la relación. Eso es exactamente lo que pasa en una red neuronal convolucional. Al final, todo, obviamente, no es que yo le voy a ir diciendo esto tal como se aprende un niño, ¿verdad? Porque en este caso es más bien desde el punto de vista de
todo patrones que va encontrando el modelo dentro de la imagen. Y eso se encuentra efectivamente desde un punto de vista de los píxeles que tiene, digamos, la imagen. Efectivamente, cuando el modelo comienza a encontrar, digamos, bordes, colores, y que todo esto lo vamos a hablar más adelante, ahí es que entonces la imagen, perdón, el modelo comienza a entender de qué se trata lo que está analizando. Obviamente hay una parte donde entra el analista, donde comienza a hacer temas de clasificación y demás, pero en cuanto a lo que es la imagen, ese es el proceso que se va tomando en el momento en que yo voy entrenando el modelo. Ahora, como decía en principio, o sea, básicamente este tipo de red neuronal ese es el core del uso de este tipo de red neuronal, porque al final de la jornada, mm, cuando lo vemos desde el punto de vista de todo el trabajo que hace, pues efectivamente las redes neuronales convolucionales, al hacer este tipo de ejercicio, pues es más, digamos que más ligero inclusive que otro tipo de red. eh, y efectivamente ese es el aprovechamiento que se le da. O sea, al ser un poquito menos complicado en términos generales, eh, bueno, porque todavía no me he explicado esa parte, pero más adelante lo vamos a ver. En el proceso del aprendizaje de la imagen, pues no tiene que recorrer toda la imagen al mismo tiempo para poder entender lo que está pasando, sino que va poquito a poquito. Esos son de los conceptos que vamos a estar hablando ahora. Vamos a estar hablando de los filtros, del pooling y todas esas cosas. Listo. Entonces, el concepto más a ver, todos son importantes, pero donde arranca lo que es la red neuronal convolucional es precisamente lo que acabo de mencionar ahora, de cómo el modelo va analizando la imagen. Y en este caso es, o sea, va viendo la imagen, digamos que por partes pequeñitas, que a esto es que se le llama convolución, básicamente. eh, en vez del modelo, tomar toda la imagen y comenzar a buscar píxel por píxel, básicamente se van creando como ventanitas o digamos un rectángulo, si lo vemos así bien llano, ¿verdad? Sin tener que estar hablando de conceptos raros. Un rectángulo pequeño, bueno, la definición la hacemos nosotros, por ejemplo, yo aquí en la pantalla tengo un kernel de 3x3, es una ventana 3x3. Y a medida que este rectángulo, este cuadro se va moviendo dentro de la pantalla, dentro de la imagen, perdón, va encontrando, digamos, detalles. Detalles como, por ejemplo, los bordes, los colores, la forma, digamos, si hay un color rojo y al lado del color rojo hay un color verde. Todos esos detalles lo va encontrando precisamente este proceso. Este es lo que se llama convolución. O sea, por eso este es el concepto más, digamos, que marca la diferencia en las redes neuronales convolucionales. Y precisamente la idea con esto es que a medida que va recorriendo toda la imagen, va encontrando todos estos, digamos, detalles dentro de la foto y efectivamente, bueno, la foto, la imagen o el video. Y luego de ahí entonces que comienza a entender todos esos patrones que va encontrando, que efectivamente se va quedando con los detalles más importantes, obviamente. eh, es lo que hace tan potente este tipo de red, bueno, en este caso la red neuronal convolucional. Ahora bien, hay otros contextos, otros conceptos que de hecho ya algunos lo conocemos, quizás por otro contexto, pero aquí pasan varias cosas. Número uno, cuando hablamos de una imagen, porque quizás cuando hablamos de video, pues entonces ya estamos hablando de más canales, pero cuando hablamos de imágenes, principalmente cuando estamos hablando de imágenes en color, ¿verdad? Tenemos normalmente el concepto de RGB, que quizás usted lo hayan escuchado por ahí, ya sea por un videojuego o lo que sea, está dado precisamente, ese es el mismo contexto, o sea, esas son las siglas de los colores rojo, verde y azul, o sea, red, green y blue. Pero básicamente, desde el punto de vista de la red neuronal, también lo considera, porque al final de la jornada lo que hace es que interioriza todo este concepto para poder entonces seguir haciendo los siguientes procesos. ¿Qué pasa? La red neuronal lo que hace es que analiza estos canales, eh, básicamente o sea, se implementan lo que son los filtros. Más adelante vamos a ver qué son los filtros puntualmente. Y cada filtro lo que hace es que hace, digamos, es como si fuera un juego aparte. O sea, un filtro ve la imagen,
toma como si fuera una captura o sea, vamos a hacerlo bien llano, ¿verdad? Una captura de lo que entendió en ese momento y se la lleva para trabajarlo por un lado. Entonces, si yo tengo otro filtro, vamos a suponer son 5 filtros, cada filtro hace como su captura por su lado. Tomamos una visión cada filtro es como una perspectiva diferente. Entonces, en ese sentido, cuando yo uso muchos filtros, al final lo que ando buscando es que cada filtro pueda entender la imagen de una manera, digamos que diferente, o sea, que pueda encontrar detalles diferentes. Y al final, obviamente, yo lo voy a combinar. Toda la información más importante se combina. Pero desde el punto de vista de los filtros, en este caso, eso es lo que hace, que va detectando diferentes detalles de la imagen. Y a medida que tengo más filtros, pues obviamente puedo llegar a un nivel de detalle más profundo. Eh, Al final, la idea con todo esto es que yo pueda, desde un punto de vista, o sea, a medida que voy entrenando la red, que son los primeros pasos, ¿verdad? Yo voy encontrando características simples y a medida que voy agregando más filtros, o sea, más kernel y demás, pues entonces yo voy entrando a un punto más robusto. Obviamente tenemos que tener en consideración el tema del tamaño, pero eso lo vemos más adelante. Ahora, donde sí tenemos que contextualizar es en la ventaja que tenemos con relación a las redes neuronales que habíamos visto hasta el momento. Porque ya aquí estamos entrando ya en un juego más profundo. Pero con relación a las que vimos anteriormente, eh, tenemos que ver, bueno, una de las diferencias más importantes es que desde el punto de vista del dato, necesito, o sea, no necesariamente tengo que tener una alta volumetría, ojo, entre comillas. Ahorita lo vamos a explicar, pero recuerden que cuando estamos hablando de redes neuronales normales, ¿verdad? Yo necesito un montón de información para poder entrenar, para no meternos en los líos del overfitting o el underfitting, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de redes neuronales convolucionales, no necesariamente yo tengo que tener eh, millones y millones y millones de fotos. Al final yo puedo incluso usar un concepto que vamos a trabajar aquí también, que es de aumentación de data, y no necesariamente yo tengo que tener miles de millones de imágenes, sino que yo puedo tener una proporción y ahí yo con esa información yo puedo hacer data augmentation para que efectivamente pueda tener más ejercicios. ¿Bien? Entonces, eso por una parte. Por otro lado, yo puedo utilizar los mismos patrones. O sea, fíjense que ya que hemos hablado sobre los filtros, que si lo vemos de una perspectiva de que cada filtro se lleva una perspectiva de la imagen, pues entonces yo a medida que tengo más filtros, tengo más perspectivas. Entonces, ahí eso también me da un plus con relación a las redes neuronales tradicionales para poder entonces robustecer, digamos, mi modelo y obviamente tener un tema de eficiencia en este caso involucrado. Una de las eh, chulerías, digamos, que yo puedo obtener con relación a las redes neuronales convolucionales es que igual yo puedo reconocer un objeto independientemente de si ha cambiado de posición o en cualquier punto de la imagen. Y de hecho, cuando hablamos de data augmentation, eso también ocurre ahí, porque de repente yo tengo una foto en una posición y como no tengo tantas fotos de la misma, entonces yo hago data augmentation y el data augmentation lo que hace es que mueve la información, o sea, mueve la imagen, bueno, la imagen agregándole ciertas características. O sea, yo puedo hacerle rotaciones, puedo ponerle aumentar el brillo, le puedo cambiar los portes. O sea, hay muchas cosas que se van involucrando aquí y es precisamente parte del proceso de las redes neuronales convolucionales. Con relación a los errores, efectivamente, como aquí la red neuronal convolucional lo que hace es que se enfoca, digamos que en puntos importantes, ahí también, obviamente, por un tema, digamos, de cantidad de errores frente a las tradicionales, también es un poquito más interesante porque efectivamente parte de es que dentro del proceso trata de buscar la mayor cantidad de errores posibles para efectivamente dar un mejor resultado al final. Bueno, y así sucesivamente. Al final de la jornada, aquí lo que buscamos es que precisamente con este poder digamos, de análisis que tiene este tipo de redes neuronales, es donde comienza entonces a salir el uso tan importante que se tiene a la fecha. Ahorita cuando comenzamos el episodio les mencioné que todo que tenga un teléfono en la mano ahora mismo,
Claro, puede ser que lo esté cargando ahora mismo, pero por el simple hecho de tener, digamos, la funcionalidad de desbloquear el teléfono usando su cara o usando la huella digital, todos esos casos de uso ya están actualmente corriendo en producción, o sea, ya están en la vida cotidiana. No es algo que va a venir o que tiene 5 días o que vino con un ChatGPT. No, no, no. Todas estas cosas, o sea, recuerden que todo esto, esta funcionalidad, incluso estamos hablando de cuando Facebook hace ya 500 años comenzó con el tema de la plataforma, ya usaba este tipo de redes neuronales convolucionales por el simple hecho de que ustedes se hacían una foto, ojo, estamos hablando de muchos años, ¿eh? Eh, si ustedes se hacían una foto, la subían a la plataforma, inmediatamente le decía, mira, aquí está fulano de tal, ¿lo quieres etiquetar? ¿Por qué? Porque hacía face recognition. Y face recognition es uno de los casos de uso que viene dado precisamente por las redes neuronales convolucionales. O sea, esto no es nuevo. Porque quizá para muchos de nosotros que comenzamos a escuchar sobre inteligencia artificial fue cuando vino OpenAI y sacó ChatGPT. O sea, esto no es nuevo. Nada de estas cosas son nuevas. Que por un tema de performance y de hierro y demás, pues ya esté más cerca a la gente, sí, eso sí, porque hay que darse, la verdad. Hay que ser consecuente con eso. O sea, quizás 10 años atrás, 15 años atrás, el hecho de que yo pueda tener, qué sé yo, plataformas que yo pueda de manera gratuita hacer analíticas de este nivel, pues era reservado para pocas personas. Eh, pero no estaba como hoy en día, que yo agarro y entro, por ejemplo, a Notebook.lm, le subo la foto y le hago la magia, o ahí mismo en ChatGPT le subo una foto y hace la magia. Pero eso no existía hace más de 3 años. O sea, esa facilidad, porque realmente todos estos conceptos son viejos. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a comenzar con los ejercicios, señores. Esto no es a mano de cháchara, ¿no? Esto es piña y código. Listo. Entonces, fíjense aquí. Yo voy a comenzar más, o sea, fíjense, tenemos mucho contenido en el día de hoy y no quiero saturarlos, por eso como medio hice algunas separaciones importantes acá. Pero lo primero es, recuerden que el episodio anterior le estábamos hablando sobre redes neuronales usando TensorFlow. Ya a partir de aquí, eso es TensorFlow por todas partes. Entonces, nada, listo. Comenzamos a cargar nuestras librerías. Aquí yo estoy tomando una foto que tengo en mi carpeta, que es un perrito, ¿verdad? Mírenlo aquí, qué bonito. Eh, y simplemente la estoy visualizando. Aquí eso no es nada de magia, eso es usando eh, nuestra librería de Matplotlib y cargo mi archivo, mi foto y la presento. Listo. Esa es la foto con la cual estaríamos trabajando. Ahora, en este caso, de cara a la red neuronal, al final la red neuronal, la verdad es que no importa, porque fíjense que esta es la foto original, se ve muy bonita, ¿verdad? Entonces, esta es la foto que yo voy a utilizar para la red neuronal. Al final de la jornada, a la red neuronal no le importa que sea bonita, que sea fea, que sea el tamaño que sea. Al final de la jornada, lo que va a encontrar patrones. Entonces, ya en este caso, para fines, digamos, de hacer este ejercicio, para que no se complique, lo que hice fue que rediseñé, a ver, reduje la imagen, porque a medida que la imagen es más grande, más nítida, no sé qué, tiene más parámetros, eh, puedo tener temas de performance. Entonces, claro, no con una foto, pero para que el ejercicio sea más simple de entender. Entonces, lo que hice fue que puse la foto más chiquita para fines de el modelo. Lo puse una foto 64 por 64. Bien. Ahora, miren el modelo aquí. Es un modelo súper sencillo. Aquí no hay nada raro. Eso es algo súper sencillísimo. Y a partir de aquí, esta es la estructura básica. A partir de aquí vamos a robustecer. Esa es la idea. Entonces, fíjense aquí, lo primero que hace la red es hacer la convolución, que era lo que decíamos ahorita. Aquí estamos hablando de que yo voy a usar 16 filtros. Recuerden que los filtros no son más que o sea, usé digamos como un ejemplo, una alusión, de que por cada filtro lo que hace como una captura de una realidad específica. Entonces, a partir de ahí, cada filtro se lleva su dato y hace su magia por su lado. Entonces, una red, en este caso, estoy haciendo una convolución de 16 filtros para que efectivamente pueda encontrar detalles distintos. ¿Bien? O sea, al cada filtro tomar una versión o sea, una panorámica de la data, pues entonces yo voy a encontrar, le estoy especificando que busque 16 filtros, detalles distintos. En este caso estoy usando, eh, digamos, la ventanita que habíamos dicho, ¿verdad? El cuadrito que habíamos dicho. En este caso lo estoy diciendo que me lo haga una 3x3. Bien, para que vaya rodando la imagen.
o sea, va a recorrer toda la imagen en una ventanita de 3x3. Estamos utilizando una función de activación ReLU. Todo esto yo lo voy a explicar ya en detalle para que ustedes vean dónde cae cada cosa, pero para irlo diciendo desde ahora. Mi función de activación ReLU, que básicamente en este caso de las redes neuronales convolucionales, lo que busca es identificar los detalles más importantes de la imagen y se olvida del ruido, basura y todas esas cosas, porque todo lo que se detecta en la imagen no necesariamente es interesante. Entonces, con ReLU, en este caso, lo que lo utilizo es para efectivamente quedarme con la parte más importante. Y en este caso, lo que le estoy diciendo, mira, la foto que yo voy a utilizar es una foto que, bueno, en este caso es una 64 por 64. Esa es la dimensión que tiene la foto. Y la cantidad de canales, que en este caso una foto a color RGB, por ende, es 3 canales. Y ya finalmente hago un mask pooling, que también lo vamos a ver más adelante, pero básicamente esto es lo que hace que me reduce la imagen en general para quedarme con la parte más importante de todo lo que ya había detectado en la convolución. Bien. O sea, todas las cosas que yo encontré de importancia aquí, recuerden que aquí tenemos 16 filtros, estamos haciendo un recorrido de 3x3, tenemos una función de activación de red tipo ReLU. Y todo eso va a encontrar detalles, va a encontrar formas, va a encontrar colores, va a encontrar bordes, etcétera. Pero ya con un mask pooling, en este caso, yo lo que estoy usando es, mira, voy a reducir la imagen, o sea, todo lo que yo encontré en la convolución, lo voy a reducir, en este caso, en bloques de 2x2. Y con eso me voy a quedar con la información más importante de lo que encontré en el paso anterior. Listo. Y eso es todo. Claro, esto es nada, ¿eh? Estas son 3 líneas que vamos a estar robusteciendo más adelante. Entonces, este es el resumen de cómo digamos, se hizo o sea, todo el resumen del modelo al interno para ver qué fue lo que hizo. Fíjense que aquí me está diciendo que me hizo mi convolución. Aquí se reduce un poquito la imagen cuando se está analizando. Entonces, en vez de 64, me quedo en 62. 62 por 16, ¿verdad? Y eso me hace 448. Eso tiene una lógica. Esos parámetros que están aquí es una lógica súper sencilla, porque al final es el tamaño que habíamos quedado, que era 3x3, ¿verdad? Del recorrido que va haciendo dentro de la imagen, por los 3 canales, más un sesgo de 1. ¿Bien? Y eso multiplicado por 16, que sería las 16 filtros que tenemos aquí. O sea, fíjense aquí, 3x3 por 3 más 1, ¿verdad? Si hacemos el cálculo, vamos a ver si encuentro mi calculadora por aquí. 3 por 3, que sería nuestra ventanita que va a estar recorriendo la imagen, por los 3 canales, más 1, que es el sesgo, serían 28. Y eso, si lo multiplicamos por 16, que serían los filtros, me da los 448. Eso es esto. ¿Bien? Esas son la cantidad de parámetros que esta convolución va a aprender. En el caso del mass pooling dice 0 porque efectivamente mass pooling no entrena. O sea, ahí lo que hace es que básicamente reduce, no hace más nada. Y aquí básicamente lo que me está diciendo, mira, el total de parámetros son 448, los parámetros entrenables son 448, no entrenables son 0, obviamente se están entrenando todos. Y al final, el tamaño ¿dónde lo puse? Ese mismo. El tamaño del modelo es súper sencillito porque pues, fíjense que aquí lo único que hicimos fue esta cosita. Ya eso es todo. Bien. Si nosotros partimos de aquí, ya todo lo que viene adelante es entender las capas, el tema de la analítica, o sea, el entender el modelo en cuanto a las métricas, etcétera, etcétera. Robustecerla, ajustar, ya eso es todo. Pero digamos que dentro de lo que es la forma básica de una red neuronal convolucional, hasta aquí. Esta es la parte más, digamos, tricky en este tipo de red. Bien. Listo, señores. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ahorita me escriben, Percio, pero como que se está yendo el yoyo ya. Listo, señores. Entonces, vámonos con el tema número 2. Vamos a hablar sobre las capas.
Ahora mismo estábamos hablando sobre los fundamentos de la red neuronal convolucional, pero vamos a ver qué viene con las capas. Todas esas capas que nosotros hablamos rápidamente. Primero, la capa convolucional. Convolucional. Básicamente, este es el core. Fíjense que desde el principio le dije, mira, esta es la que hace la magia, literalmente. Bien, este es el punto clave dentro de lo que es la red neuronal convolucional. Entonces, obviamente, aquí es que se concentra prácticamente en mayor parte del trabajo. Las otras capas van a ayudar a robustecer, pero digamos que desde aquí que arranca todo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, de entre las cosas que hace, toma la imagen, la va analizando por partes pequeñas, encuentra cuáles son estos detalles que tiene dentro de la foto, temas de lo, como dije ahorita, son los bordes, los colores, la forma, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, vienen las temas. Pero en este caso, digamos, como principio, lo que hace es que en vez de agarrar la imagen y tratar de comerse el bicocho completo, va buscando por zonas, o sea, va haciendo este cuadrito, ¿verdad? Eh, que hemos definido ahorita, un 3x3. De hecho, aquí en la imagen también tengo una 3x3, puede ser como el más común. Para encontrar estos detalles. Bien, esa es la idea. Entonces, cada vez que efectivamente yo voy pasando por cada uno de los cuadritos, o sea, de las porciones de la imagen, yo voy creando una realidad diferente. Y ahí ayuda con los filtros y demás, que era lo que estábamos hablando ahora en el ejercicio. Ahora, el tema con esto es que a medida que vamos agregando más capas, pues efectivamente el modelo va entrenando más, o sea, va encontrando más detalles. Y al final, imagínense ustedes, si yo con una sola capa, que efectivamente tengo mis filtros, o sea, tengo la convolución con sus filtros y demás, y yo encuentro detalles simples y a partir de ahí agrego otra capa, voy encontrando más detalles más profundos y así sucesivamente, pues entonces llego a un punto donde efectivamente voy a encontrar un montón de detalles de la imagen que combinados me va a poder entonces encontrar el patrón efectivamente que ando buscando. Solo que hay un detalle, aunque lo vamos a ver más adelante, consideren que tenemos siempre que trabajar en un punto medio. Porque si fuera así, yo le pusiera 500 capas y ya listo, me resolví el problema. Pero es llegar a un punto medio, porque ahorita ponemos tantas capas que el modelo se vuelve tan pesado que efectivamente pues no me va a servir. ¿Eh? Las funciones de activación. En este caso, bueno, ya lo estamos repitiendo porque esto lo habíamos visto yo creo que desde el día uno, no, no, desde Machine Learning realmente. Pero digamos las funciones de activación en este caso, eh, lo que busca es se va a concentrar en los datos más importantes, o sea, en la información importante de la imagen. Efectivamente, bueno, ya lo mencioné, cuando ya todo el proceso verifica la imagen, yo tengo muchísimo ruido ahí, tengo basura, ruido, no sé qué. Y no todo lo que se detecta es útil, pues entonces en este caso la función de activación lo que se va a encontrar es con ese dilema. Y en este punto, pues lo que queda es como un filtro. O sea, al final de la jornada, la función de activación, en este caso, funciona como, ok, mira, tú pasas, tú no pasas, porque tú eres basura o tú eres sesgo o lo que sea. Entonces, es como un prefiltro que se queda en el medio después de que toda la red se va analizando, perdón, toda la imagen se va analizando. Entonces, cuando llega a este punto, dice, ok, mire, yo no me voy a dejar pasar a la gente que sí va a agregar valor. Bien, lo que no, pues no, que no pasa. Listo. Ese es como un policía en el medio. Ahora, básicamente, digamos, en este tipo de red, digamos, ese es el plus, ese es el valor agregado, porque efectivamente, por un lado, permite que la red se entrene más rápido y que encuentre patrones de forma más efectiva. O sea, no es como que está ahí porque hay que agregarle otra cosa en el medio, no, sino que efectivamente al yo estar concentrándome en los valores más importantes, ya yo no tengo que necesariamente estar procesando siempre en todas las demás capas, pues basura. O sea, ese es el contexto aquí. Ahora, en cuanto a lo que es la utilización de las funciones de activación para este caso en particular, digamos que la que más se utiliza es Relu.
Este tiene un concept específico, porque me deja pasar solamente los valores positivos, que es lo que me interesan en esencia, cuando estamos hablando de imágenes y videos. Entonces, aquí pues, ese es el porqué. Ustedes ven en casi todos los ejercicios que puedan encontrar sobre redes neuronales convolucionales que como función de activación se utiliza ReLU. Bien, ese es el porqué. Listo. Entonces, otro concepto, otra capa, ¿verdad? Es el pooling, que ahorita lo vimos, y reducción de dimensionalidad, que es al final, eso son de las cositas que nosotros vimos cuando hicimos el ejercicio hace un momento. Por un lado, cuando hablamos de pooling, lo que ayuda es a simplificar digamos, esta información que ya se va saliendo, que ya va sacando el modelo. Porque al final, miren, cuando yo voy analizando la foto, eh, si bien yo puedo detectar patrones, perfecto, ok, está bien, pero primero no todos son importantes, eso es lo primero. Y mantenerlo al detalle, o sea, todos los patrones que encontré tampoco es factible de forma, ¿verdad? Porque si yo digo, bueno, que yo pueda conseguir, o sea, voy a hacer un ejemplo dummy. Si yo viendo una imagen a color, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, bueno, podemos coger el mismo gato. Si yo veo la imagen del gato que vimos ahorita a color y yo le quito los colores, de cara al peso de la imagen, o sea, no estoy hablando ni siquiera por un modelo, estoy hablando de un concepto muy humano. Yo tomo la foto a color, perfectamente, y le quito los colores, sigue siendo el mismo gato. Solo que ahora lo voy a ver en escala de grises. Sí o sí. Entonces, eso mismo pasa con el caso del pooling. O sea, yo puedo estar viendo el mismo gato de cara al modelo, ¿verdad? Pero yo no necesariamente guardando todos los detalles al mismo, o sea, al detalle para el modelo no es necesariamente importante. Claro, tampoco es que voy a quitar todos los detalles, porque entonces no me entiende nada. Pero si yo quito detalles, si yo quito cosas que no necesariamente me modifican, o sea, que no me impactan tanto digamos, la información que ya tiene el modelo, pues entonces yo con el pooling lo puedo ir haciendo. Y eso me ayuda a reducir la dimensionalidad en general. Fíjense el mismo ejemplo que yo hice con la foto del gato a color y a blanco y negro. O sea, yo sigo viendo el mismo gato. Solo que ahora lo estoy viendo en la escala de grises, pero de cara a la información yo estoy viendo el gato. O sea, yo puedo identificar que es un gato. Bien. Eh, por otra parte, lo que hace que, digamos, eh, en general, que el modelo se haga menos complicado. Todo esto queda en ese contexto. Recuerden que siempre, cuando estamos hablando de estos temas, aparte de estar pendiente al tema de cómputo, es mantener los modelos lo más simple posible. Obviamente que me respondan, pero que sea lo más simple posible. Porque a medida que tenemos muchas capas, mucha data, etcétera, etcétera, pues computacionalmente hablando tenemos una situación. Sin embargo, también aparte de eso, es que el modelo pueda someterse a un tema de overfitting. ¿Sí? Pero bueno, eso es básicamente la idea. Y por otro lado, y por último lado, digamos, estamos hablando de los fully connected. Básicamente, estas capas son lo que hacen lo siguiente, para que ustedes tengan el contexto. Todo eso que nosotros hicimos anteriormente, obviamente yo voy a tener mucha información por todos los lados. O sea, fíjense que a medida que tengo muchísimas capas, pues cada capa va a tener una referencia de la información que está analizando. Y aquí, entonces, lo que yo hago con esta capa es que conecto todo eso. O sea, todo esto que viene aquí, por ejemplo, yo en esta capa lo que voy a hacer es que voy a condensar, porque yo necesito tener una salida. Yo voy a condensar, yo voy a agregar todo eso aquí, todo lo que fui aprendiendo en el camino para efectivamente tener una decisión. Pero es toda esa información que yo vengo procesando hasta este punto, pues entonces lo unifico. Ya, eso es todo. Generalmente, obviamente, lo tenemos casi siempre en las últimas etapas del modelo para que efectivamente todas esas cosas que nosotros venimos aprendiendo, pues entonces se vaya condensando aquí y a partir de ahí, pues entonces hacemos, digamos, el tema de la predicción y demás. Pero aquí es que nosotros vamos a traer todos esos, digamos, votos, bueno, en este caso no estoy hablando de votos, todo ese conocimiento que van a tener todas las capas anteriores, pues entonces aquí
es que se mapea. Aquí es que todo entra y se combina para efectivamente tomar una decisión. Fíjense que no es tan complejo. O sea, al final de la jornada, si nosotros comenzamos a verlo de manera separada, a un nivel de detalle de a poquito, pues vamos entendiendo de cómo funcionan las redes neuronales y efectivamente ya podemos movernos a otros conceptos más profundos, que son los siguientes episodios realmente. Pero ya vamos entendiendo cómo camina esto. Bien, listo. Entonces, vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio. Vamos a ver si lo veo por aquí. Y aquí sí vamos a hacer, ya vamos a puntualizar algunas cosas. Bueno, lo de siempre, ¿verdad? Nuestra librería de TensorFlow, cargamos la data, como habíamos dicho originalmente. Aquí analizamos, redujimos la imagen otra vez para fines del modelo. Fíjense que igual lo tenemos una imagen de 64 por 64. Y aquí vamos agregando las capas, ya que está un poquito más robusto. A ver, si lo comparo con el modelo anterior, aquí está más robusto. Pero fíjense aquí, primera capa, la convolución, igual, dijimos que eran 16 filtros, 3x3, activación ReLU, el tamaño de la imagen, 3 colores, RGB, 3 canales, perdón. El pooling, en este caso, estamos usando más pooling, 2x2, para que se simplifique la imagen. Hasta aquí se queda con la información, o sea, después que hace todo esto, aquí en el pooling se queda con la información más relevante a partir de esta convolución. Aquí aplanamos un poquito para ya pasarlo al Fully Connected, que es lo que va a hacer, que va a condensar todas estas capas anteriores en cuanto a la información más importante se refiere. Y vamos a sacar, en este caso, Sigmoid, ya habíamos hablado sobre este en el episodio anterior, para fines de la salida, la capa de salida del modelo, en este caso, para que me dé un resultado. Obviamente todavía no estamos viendo temas de entrenamiento todavía porque estamos explicando los modelos, ¿no? Las capas. Igual lo de ahorita, mírenlo aquí, todo el resultado del modelo, donde tenemos la capa de la convolución, todos los parámetros que aplica. El mass pooling, como no hace entrenamiento, tiene 0. El flaring tampoco. Este sí, porque ya básicamente sería la otra capa que estamos agregando. Y en esencia, todo esto sale, digamos, usando la misma lógica que habíamos hablado anteriormente. O sea, en el caso de la convolución es 3x3x3 más 1 por 16, que son 16 filtros. Y aquí abajo básicamente son las capas anteriores. Fíjense que aquí en esta capa la salida es de 15.376. Y al final eso, como tengo aquí en una capa de 32, ¿verdad? Pues es una multiplicación, eso no hay nada raro aquí. Más los 32 de la capa anterior. Y eso me da los 4.900, perdón, 492.064. Y básicamente, no, bueno, son 32. 4.932 más los 32 de aquí, entonces son 64. Y aquí, como estamos hablando de que la capa anterior son 32 más 1, son 33. Ya listo. Ese es la dinámica. Entonces, resumen. La convolución analiza la imagen, el mass pooling reduce el tamaño de la imagen, flatten lo aplana. La primera densa combina el patrón aprendido y la otra, la última, es la que genera la salida. Se acabó. Eso es todo. Aquí un resumen, ¿verdad? De cómo llego a todos estos números para que ustedes puedan tenerlo más entendible matemáticamente hablando. Bien. Déjame ver, de aquí ya, listo. Entonces, fíjense aquí cómo ya partimos de una red súper sencilla que básicamente tenía solamente la convolución y un mass pooling. Aquí ya tenemos otras capas que fueron las que vimos ahora, la convolución, el pooling, el flatten y el fully connected, que básicamente es el donde se va a condensar todas las informaciones anteriores, o sea, las informaciones más importantes de las capas anteriores, y aquí ya para usar nuestra capa de salida para nuestra predicción. Ya, listo. Ahora sí hace sentido. Cuando ustedes en un ejercicio de red neuronal convolucional, ustedes ven todos estos numeritos, ya ustedes van a saber por qué viene y a qué va cada uno de estos valores. O sea, el por qué viene. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la arquitectura ya de una red neuronal, o sea, en general. O sea, vamos a ver qué cosas vienen aquí, cómo se ensamblan, cómo se organiza la arquitectura.
Bien, como ustedes pudieran ver en los ejercicios anteriores, el, el entrenamiento en este tipo de red básicamente lleva un conjunto de pasos. ¿Y cómo vas recorriendo estos pasos? Bueno, desde que ya nosotros comenzamos a trabajar con la imagen, que entra el modelo, pues entonces a partir de ahí pasan algunos eventos. Por un lado, bueno, el primero básicamente es que se analiza a través de las capas convolucionales. Esa es la primera. Eso es lo que va a hacer, es que va a encontrar patrones, detalles básicos, etcétera, etcétera. Y a medida que yo voy agregando más capas, pues entonces voy buscando más información. Luego, las capas, digamos, de reducción, que en este caso bueno, usamos algo sencillo realmente. Y la idea con esto es que toda esa información que nosotros venimos trabajando con las capas anteriores, que son, en este caso son las convolucionales, yo puedo quedarme con las capas más, perdón, con las informaciones más importantes. Y a partir de ahí, pues entonces puedo, digamos que organizar, puedo hacer, bueno, el fulgorete, como vimos ahorita, que comenzamos a encontrar, a organizar y a unir todas las informaciones que estaban en las capas anteriores. Básicamente, esto es lo que hace que un modelo de red neuronal convolucional aprenda. Ese es el resumen. Ese es el resumen ejecutivo, el resumen del resumen resumido. Entonces, luego de ahí, lo que sí tenemos que tener en consideración son dos temas. Por un lado, la profundidad de la capa, de la red neuronal. ¿Qué es la profundidad? En este caso, bueno, yo creo que lo habíamos conversado en el episodio anterior, pero es cuántas capas se ponen detrás de cada una. A ver, cuántas capas yo voy agregando dentro del modelo. O sea, en ese pipeline que acabamos de definir, cuántas capas yo voy poniendo. ¿Qué pasa? Se supone que a medida que yo voy agregando más capas, el modelo va aprendiendo más detalle. Eso queda claro. Por lo general, las primeras capas, como habíamos dicho ya anteriormente, detectan, digamos, estos patrones que son, perdón, estas informaciones o detalles más bien simples, como son el cambio de los colores, los bordes, etcétera, etcétera. Y ya las demás capas, pues van buscando ya detalles un poquito más profundos, más robustos. En esencia, ¿verdad? Eso está bien, siempre que nosotros mantengamos el equilibrio. Ya lo he mencionado como 3 veces en esta sesión. Porque efectivamente, a medida que vamos agregando capas, el modelo se va poniendo más robusto, ciertamente, pero asimismo se va poniendo de pesado. Entonces llegará un punto donde si no llevamos este equilibrio, pues lo que voy a estar haciendo es un overfitting, literalmente, porque entonces el modelo se va a entrenar muy bien, se va a quedar muy chulo, va a encontrar todos los detalles, incluyendo el ruido, pero cuando le toque, digamos, hacer una validación con una imagen, o sea, en el proceso de validación, literalmente se va a ir de cabeza, porque no, al haber tomado incluso hasta los ruidos, porque se ajustó demasiado bien al modelo, a la data, pues entonces ahí voy a tener un problema. Claro, para eso vamos a estar usando otras estrategias y demás, pero eso es lo que se busca con llevar este threshold, este equilibrio de agregar capas al modelo. Y efectivamente, en cuanto a lo que es el tema del overfitting, que también pasa aquí, no es solamente las redes que habíamos visto o un modelo de regresión lineal, por ejemplo, sino que cuando en este caso nuestro modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento, ahí tenemos un súper problemazo. Bien, por eso es que aquí también vamos a tener que usar, digamos, estrategias como la regularización. Vamos a tener que usar, digamos, bueno, ya lo dijimos en el slide anterior, de llegar al equilibrio de montar las capas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que ya, de hecho, lo venimos viendo desde el episodio anterior, es este proceso de dropout, que básicamente lo que hace es que me apaga de manera aleatoria una cantidad de neuronas para que efectivamente poder, o sea, dentro de las estrategias para evitar el overfitting, para que el modelo se vea forzado a tomar otra línea, otro camino para poder entrenar el modelo y así evitar que nos metamos en este tema del overfitting. Y por otro lado, la
un concepto que lo mencioné al principio, cometí un error. Lo comenté al principio, y es el data augmentation. Básicamente, este es, por lo general, es una técnica que me permite crear, digamos que nuevas imágenes a partir de una imagen ya previamente. Por ejemplo, en este caso, fíjense que tengo una foto de un perrito, esa es la foto original, y cuando yo hago, digamos, este proceso de data augmentation, básicamente, bueno, en este caso tengo 9 imágenes de la misma, donde yo veo, por ejemplo, fotos, ¿cómo se llama esto? Girada a 90 grados, puedo estar, digamos, en un tema, haciéndole un zoom, puedo estar haciendo el más brillo, o sea, hay, digamos, un montón, digamos, de formas en la cual yo hago que la imagen se vea diferente de cara al modelo, ¿verdad? Porque sigue siendo el perro. Pero usando esta estrategia, lo que me permite es que a partir de pocas imágenes que tengo, imagínense que yo solamente tengo a 100 fotos de gatos o de perros, yo necesito entrenar en el modelo de una manera que, porque aparte 100 fotos son muy pequeñas, son muy poca data, pero imagínense ustedes que si por cada foto yo hago 9 imágenes diferentes, pues entonces ya tengo un volumen de información interesante aquí, porque estoy haciendo data augmentation, o sea, es generar información a partir, bueno, en este caso hablando de imágenes, ¿verdad? Eh, a efecto visual o a efecto del modelo, pues entonces se trata de una información que es, si bien es el mismo objeto, pero está en condiciones diferentes. Entonces, eso es lo que le gusta al modelo, o sea, eh, poder ver diferentes situaciones, diferentes formas del mismo objeto para poder entender entonces cualquier variación dentro de la imagen. Esa es la idea con este proceso. Y al final de la jornada lo que buscamos es que precisamente el modelo pueda aprender más patrones, porque si nada más le enseñamos una sola foto, del perrito, fácilmente le ponemos ahí un chimpancé o lo que sea y también dice que un perrito. Entonces, eso es lo que evitamos con este tema. O sea, que yo pueda tener con pocas imágenes, pueda tener un pool de el mismo objeto, pero con diferentes variaciones para que pueda el modelo poder encontrar patrones a partir de, entre comillas, muchas fotos. Bien, entonces, nada, vamos arriba, señores. Ey, esto está poniendo. Voy a tener que buscar otro día para seguir haciendo estos videos. Bien, esto es lo de siempre, ¿verdad? Nuestras librerías, en este caso la foto original, perfecto. Aquí lo que estamos haciendo es, por un lado, nuestra capa convolucional, ¿verdad? Hacemos el mass pooling, 2x2. Dijimos que estamos hablando de 16 filtros, 3x3, relu, canales, bien. Le estamos agregando, fíjense que después que yo hago esto, para los modelos que habíamos hecho anteriormente, pues lo hemos dejado hasta ahí, le hacíamos un flatten y demás. Pero en este caso estoy agregando otra capa convolucional. O sea, fíjense que yo tengo primero una convolucional de 16 por 3 por 3 y aquí tengo una 32 por 3 por 3. Bien, o sea, que yo estoy buscando más detalles, más profundidad en los detalles. Y obviamente estoy haciendo un más pooling 2 por 2. Eso para que se quede con los detalles de este. Aquí estamos usando una estrategia de regularización, que en este caso lo que le decía era que el dropout básicamente lo que hace es que en este caso va a tomar el 25% de la data y lo va a pagar, o sea, 25% de las neuronas y la va a pagar de manera aleatoria para que, primero para obviamente evitar el overfitting. Y a partir de ahí, pues entonces ya yo sigo mi proceso convencional, o sea, aplano el modelo y ya mis capas de salida. En este caso, okay, una sigmoid para una salida. Listo. Mi resumen, bien bonito, lo mismo de siempre, ¿verdad? Lo que habíamos calculado anteriormente. Y aquí viene el proceso de Data Augmentation. Básicamente yo tengo una función que se llama así mismo Image Data Generator, que básicamente toma varios parámetros, los cuales va a utilizar para generar nueva información a partir de la información que ya tengo. Bien, en este caso le estoy diciendo que me la rote, o sea, que haga flip, que haga zoom, etcétera, etcétera. Y fíjense qué bonito. Claro, esto ya es un Matplotlib. Ahí no hay nada fuera de lo común. Entonces, estamos hablando de que yo con una sola foto tengo 6 versiones de la misma foto. Fíjense que la foto original es esta, ¿verdad?
si vemos las fotos variadas, fíjense que tengo diferentes perspectivas, hasta rotadas. Miren que está como hasta con el cuello medio dobladito. Esto está un poquito más flaquito, hay unos zoom y demás. O sea, básicamente esa es la dinámica cuando hablamos de data augmentation para fines de generar más información, quizá porque no tenga tantas imágenes, para que efectivamente el modelo pues, pueda aprender más patrones. Esa es la idea. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿seguimos, señores? Vamos a ver. En la semana anterior habíamos mencionado eh, temas de funciones de pérdida, la optimización del modelo, etcétera, etcétera. Entonces aquí también pasa igual. Lo único que, bueno, primero mantiene el mismo concepto, porque al final de la jornada, cuando hablamos de la función de pérdida, eh, primero es el mecanismo que utiliza el mismo modelo, inclusive para ver qué tan bien o mal va a funcionar el mismo modelo. O sea, yo desde la perspectiva analítica, yo puedo decir, bueno, mira, lo que pasa es que llega un punto donde ya el nivel queda, a ver, no es que estancado, sino que ya no se mueve por más épocas que le voy o iteraciones que voy poniendo en el modelo, pues entonces yo puedo decir, bueno, mira, la función de pérdida o el nivel de error, porque al final del día la función de pérdida son los errores, es que efectivamente entre más bajo es mejor, o sea, más está aprendiendo el modelo, que a diferencia, por ejemplo, de una medida de una métrica como la accuracy, que a medida que va acercándose a 100 es que está, digamos, en teoría, ¿verdad? Mejorando el modelo. Pero en el caso de la función de pérdida, o sea, que estamos hablando del error del modelo, a medida que está acercándose a cero, es decir, que está más bajo, pues entonces el modelo va infiriendo mejor, va aprendiendo más patrones. Bien, entonces eso es lo que hace que me permita entender si el modelo va bien o va mal, en resumen. Bien, básicamente cuando el modelo se va entrenando, la misma red va tratando de buscar, o sea, va a tratar de reducir el modelo, el error, eh, buscando otras formas, digamos, bueno, otros caminos, ¿verdad? Para poder buscar un camino que contenga menos errores. Que también habíamos hablado sobre el descenso de gradiente y toda esa cosa. Pero bueno, eh, y al final lo que hace es que va comparando con relación al dato correcto para buscar esas alternativas para efectivamente buscar que el error sea menor. Eso es la función de pérdida. Muchas veces, y voy a hacer un paréntesis aquí, muchas veces cuando yo escucho cursos y este tipo de cosas que te hablan sobre estos conceptos, no lo aterrizan. Y eso es quizás el miedito que tienen muchas personas cuando se meten en estos temas, que como lo mantienen a un tema a un nivel muy científico, pues entonces ya uno dice, ay, no, yo no voy a aprender eso porque eso es muy científico. Pero realmente si lo vemos desde un punto de vista llano, o sea, el mortal, el de a pie, pues entonces, fíjense que esto es muy sencillo. Es muy sencillo, la verdad. Claro, yo creo que la complejidad del tema es tener máquinas con GPU, TPU y demás, pero ya, eso es todo. O sea, conceptualmente hablando, y ojo, no es que sea fácil. O sea, vamos a alinear las cosas. Matemáticamente hablando no es fácil, créanme. Pero si ya que estamos hablando sobre un concepto, por lo menos vamos a poner conceptos sencillos que se pueda entender. Y ya si yo me quiero involucrar y me quiero fundir con la parte matemática, bueno, ya son otras 500. Pero por lo menos el concepto, que sea claro, que sea entendible, porque así ya yo voy teniendo un career path un poquito más llano. ¿Bien? Vale, entonces, por otro lado, lo que es la optimización y el ajuste del modelo. ¿Qué es la optimización? Esa sería la pregunta del millón. Al final de la jornada, esto lo único que se trata es cómo la red como tal, o sea, la misma red va buscando mejorar o sea, el desempeño, para no decir performance, porque el performance es una meta. Su desempeño en cuanto al entrenamiento se refiere. Como ya dijimos anteriormente sobre el error, ¿verdad? Ya dijimos que hay una parte donde se va manejando el error, que a medida que se va quedando con menos errores, obviamente el modelo va siendo mejor. Eh, la red va ajustando los parámetros internos para que efectivamente, cuando yo vaya
a los siguientes bueno, a los siguientes pasos, pues yo vaya cometiendo lo menos errores posible, porque si yo digo, bueno, mira, si ya yo me fui por esta calle y me encontré que habían cuatro perros ahí, pues obviamente si yo tengo la oportunidad de cruzar por ahí otra vez, ya yo no voy a ir exactamente en esa calle, yo curso para otra. ¿Por qué? Porque yo sé que por ahí va a haber un peligro, llámese un error. Entonces, eso es lo que hace la red. O sea, va buscando, va ajustando los parámetros en el camino para buscar tener los menores errores posibles y efectivamente eso es lo que se traduce en mejor desempeño del modelo. Eso es la optimización. Lo que sí hay que considerar es que efectivamente mucho de de este proceso, obviamente no lo va a hacer de manera abrupta, o sea, lo va haciendo pasito a pasito. Y efectivamente, cuando comienza todo, o sea, son valores aleatorios, listo, pero a medida que va avanzando dentro de la red, pues lo que hace es que va tratando de buscar perdón, las formas, los mejores caminos para poder dar con el mejor resultado. Y de eso se trata todo lo que pasa dentro de la red. Bien. O sea, lo va haciendo todo a lo interno, va buscando la forma, las mejores formas para poder encontrar los mejores parámetros que eventualmente se va a traducir en poder identificar la imagen, bueno, el objeto dentro de la imagen. O sea, si lo vemos desde una imagen. Ahora, lo que sí pasa es que tampoco es algo como que vamos a dejarle libre albedrío al modelo, porque al final del día nosotros tenemos que ayudar buscando mejores estrategias que tengan que ver con optimización para que el modelo no se vuelva un lío, porque si lo dejamos así como que, ok, hazlo tú, pues fácilmente que no sabe ni siquiera lo que va a hacer. Bien, esa es bueno, un consejo, pero esa es la idea en este punto. Ya por último, en cuanto a lo que son las métricas de evaluación, esto no se va a quedar nunca. O sea, a medida que estamos trabajando con modelos, tenemos que siempre estar pendiente a los resultados del modelo. En este caso, volvemos a hablar de las métricas. Las métricas, en este caso, son estas herramientas que nosotros vamos a utilizar para ver si las cosas van bien o mal, porque eventualmente pueden ir mal también. Pero, ¿qué pasa? Eh, si yo hago una comparación con la función de pérdida, fíjense que la función de pérdida me dice, mira, si me estoy acercando a cero o valores bajitos, quiere decir que yo estoy aprendiendo bien. Hasta ahí estamos bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de las métricas de evaluación, eh, yo puedo verificar efectivamente qué tan bien va desde un punto de vista general. Porque efectivamente, si yo lo veo desde una parte muy simple, a menores errores, mejor desempeño, pues entonces yo quiero ver también ese desempeño en términos métricos, de interpretarlos, de métricas. Yo quiero entender qué fue lo que pasó o qué es lo que está haciendo. Eh, digamos que ya aquí, o sea, volver a mencionar estos temas, pues obviamente no tiene mucho sentido porque ya lo hemos visto prácticamente desde el capítulo 7, pero básicamente lo que andamos buscando con esto es que nosotros podamos ver dónde el modelo se está equivocando, cuáles son, digamos, las, los valores, o, digamos, desde el entrenamiento hasta incluso el mismo tema de la validación, cómo lo está haciendo, si efectivamente desde aquí me está haciendo overfitting o en su defecto underfitting. O sea, todas estas métricas que vamos a estar usando, pues son exactamente la misma dinámica en las redes, bueno, que hemos estado utilizando, también pasa a lo que son las redes neuronales convolucionales. Bien. Entonces, como siempre, ¿verdad? Vamos a ver nuestro ejercicio. Y antes de ver el ejercicio, quiero mostrarles esto. En NIST es una base de datos que para los fines, o sea, si queremos llamar a esta base de datos en un contexto analítico, en programación, o sea, todo el que aprende programación, siempre lo ponen a imprimir el Hello World, ¿verdad? O sea, todo el que aprende a poner la mano en lenguaje de programación, lo primero que hace es hacer un print Hello World. En Machine Learning, cuando comenzamos a aprender Machine Learning, el primer ejercicio que nos ponen a hacer, o sea, el primer modelo que nos ponen a aprender es el de Iris o Irish. Irish, el conjunto de datos de flores, que son 150 registros, hay 50 registros por cada tipo de flor, que está virgínica, etcétera, etcétera.
Y cuando hablamos de redes neuronales, este es el ejercicio. Este es el Hello World de redes neuronales. Este es el dataset de MNIST, que básicamente lo que tiene son manuscritos, o sea, números en manuscrito, ¿verdad? Aquí yo lo puse desde Wikipedia por si acaso lo quieren verificar y entender más o menos de dónde viene, cómo viene. Es un dataset súper viejísimo. Eh, donde la idea es tener diferentes versiones de los números del 0 al 9, escrito de diferentes formas, y los modelos, recuerden que este sería el primer ejercicio de aprendizaje de un modelo de, ¿cómo decirlo? Bueno, no voy a poner nada complejo. De redes neuronales convolucionales. Este sería el redes neuronales convolucionales 101. Bien, este es el dataset que se utiliza para esas cosas, para comenzar, para entender. Entonces, nosotros lo vamos a utilizar en nuestro ejercicio número 4. En este caso, ya está en Keras, o sea, ya lo tenemos aquí como un método dentro de lo que están los datasets de TensorFlow, de Keras, ¿verdad? Está el Mint en NIST para cargarlo sin más. Si usted no lo tiene cargado todavía, en la primera ejecución va a durar unos minutos algo, dependiendo de la velocidad en internet, pero ya luego que lo hagan la primera vez ya no lo tienes que cargar de nuevo. O sea, ya la misma librería ya dice, mira, ya yo lo tengo descargado, no tienes que cargarlo otra vez. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es algo sencillo. Aquí lo que estoy haciendo es normalizando. Aquí no hay nada raro. Eh, pero aquí sí le estoy poniendo algunas capitas. No estoy haciendo nada tampoco fuera de lo normal, porque lo que quiero es explicarle cómo va el tema de la pérdida y efectivamente el tema de la predicción, en este caso usando en NIST. Listo, hicimos una red bien sencilla. Fíjense que aquí estamos usando una convolución, más pooling, otra convolución, otro más pooling, un flatten, un dense y otro dense. Ya listo, esto es para la salida. Porque efectivamente aquí estoy usando un softmax, a diferencia de los otros ejercicios, de 10. Es decir, yo voy a tener aquí 10 salidas, que son los números que efectivamente tengo, o los posibles números que tengo dentro de mi dataset. En este caso, fíjense que tengo los números del 0 al 9, que si lo contamos son 10 salidas. ¿Ven? Por eso es que en este caso yo estoy usando una salida de 10. Hasta el ejercicio anterior, era solamente una salida. En este caso tengo 10. Y como esto es un ejercicio multiclase, pues entonces estoy usando Softmax. Listo, compilamos el modelo, lo entrenamos y perfecto. Fíjense que aquí yo estoy usando eh, solamente 3 épocas, un backside de 64, un validation split de un 20% y listo. Cuando hago el entrenamiento, fíjense que aquí yo desde este punto ya estoy viendo cuáles son los posibles, o sea, los valores durante el entrenamiento y efectivamente durante la validación. Fíjense que aquí la accuracy en la primera corrida es de 78 con una pérdida de 67. En la validación tengo 97 con una pérdida de 0.9. Y así, a medida que van pasando las épocas, pues entonces voy teniendo estos mismos valores. Ya cuando él termina, efectivamente, mire aquí, esto es en entrenamiento. Fíjense que aquí la accuracy me dice que 97 con una pérdida de 0.6 y en validación una accuracy de 98 con una pérdida de 0.06. Ya para fines de la prueba, o sea, con el set de prueba, mi pérdida es de 0.5 y el accuracy de 98, que no está mal, ¿eh? Entonces, como yo ya visualizando esta información, tengo las dos líneas, ¿verdad? Tengo la pérdida tanto de entrenamiento como de validación. Y efectivamente vemos que vamos bastante bien, ¿eh? En validación está muy bien, excelente. Y en entrenamiento, bueno, bajó básicamente por aquí, pero ya el otro venía bajando desde temprano. Pero digamos que en cuanto a bueno, claro, en prueba, porque, ¿verdad? En validación no hay muchas cosas que hacer. Pero fíjense cómo ya visualmente estoy entendiendo cómo va la función de pérdida, en este caso la cantidad de errores, cómo va disminuyendo, y efectivamente me hace sentido con lo que ya hemos tenido aquí como resultado. Con relación a la currency, que es la métrica que estamos utilizando para medir nuestro modelo, fíjense cómo en entrenamiento va subiendo
y va llegando a su tope. Y en el caso de validación, pues igual. Aquí lo que buscamos en esencia es, o queremos validar que efectivamente no se esté haciendo una copia. Es decir, que tanto en validación como en prueba y en el entrenamiento los valores no sean exactos, porque entonces ahí es lo que me está haciendo un problema. Bien, aquí aparentemente está todo bien, por lo menos en el entrenamiento fíjense cómo fueron los valores y en prueba miren también cómo fue. O sea, en el set de prueba. Ahora, con relación ya a los valores, ya cuando estoy haciendo la predicción, aquí estamos prediciendo, eh, básicamente yo tengo la predicción y tengo el valor real. Estos son los manuscritos. Entonces, yo simplemente tomé algunos valores para hacer el ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos 12 elementos, 12 ejemplos, donde yo digo, bueno, ¿cuánto me predice mi modelo? Considerando un modelo simple, y cuál es el valor real. Y también imprimo la foto. Entonces, predicho 7, el valor real 7 y la foto es el 7. Predicho 2, real 2, ¿verdad? Predicho 1, predicho 0 y así sucesivamente. Vamos a ver. Aquí vemos que todos hasta ahora, bueno, con este performance que tiene, obviamente está bueno. Y atinó a todos los números. Obviamente esto es un ejercicio muy sencillo, considerando que aquí básicamente tú tienes, digamos, píxeles apagados y encendidos. Listo. Para el modelo, este tipo de ejercicio es súper sencillo. No tienes que inventar mucho la rueda. Pero ya cuando estamos hablando de modelos ya robustos, donde yo necesito, digamos, identificar un carro, un animal, una persona, lo que sea, bueno, ya la cosa cambia ahí. Pero para este ejercicio, donde usamos este dataset de MNIST, es súper sencillo para el modelo porque aquí básicamente tú tienes ceros y uno, o sea, en cuanto a los píxeles. Entonces, para el modelo es súper sencillito. Entonces, fíjense cómo, o sea, si lo vemos matemáticamente hablando, fíjense que esto está súper pegado. O sea, literalmente, para hacer el set de prueba, eso está al tiro. Bien, eso es una red neuronal convolucional siendo entrenada y evaluada. Bien, equipo. Entonces, nada, seguimos con nuestro journey, ¿verdad? En el número 5, o sea, el tema, nuestro último tema del día de hoy es sobre aplicaciones reales y límites de las redes neuronales convolucionales. Y aquí lo que buscamos es cómo traspolamos toda esa cosa que hemos hablado en el día de hoy. Pero está sencillo, o sea, no es solamente, mira, tengo código, tengo un valor que me predice y ya, listo. O sea, no es, este es el basic. Miren aquí. Cuando nosotros estuvimos hablando desde el principio, que hice les hice la connotación sobre las personas que tienen teléfonos que se desbloquean con la cara, con la huella digital, etcétera, etcétera. Estaba hablando de algo que ya existe y que ya todo el mundo lo está usando de manera ya sea conocida o empírica o lo que sea, pero ya esto no es nuevo. Miren la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer con este tipo de ejercicios. Incluso el, no recuerdo en qué año, pero fue más o menos 2017, algo así. Ya se estaba hablando sobre, aquí en el país, lo que la verdad que no recuerdo, sobre el tema de la utilización de inteligencia artificial para reconocimiento de placas. Lo mismo que tienen en Estados Unidos, que por ejemplo usted se puede pasar en rojo si usted quiere, no hay ningún problema. A usted le va a llegar su cartica a su casa al otro día. ¿Por qué? Porque hay cámaras, la cámara le hace como 15 fotos por todos lados, le hace foto en la cara, le hace foto en la placa, le hace foto en la goma. Yo creo que hasta en el cráneo le hace foto. Entonces ya usted no tiene forma de decir que no fue usted, o sea. Y todo eso es con cámaras. O sea, no hay una persona detrás haciéndole foto con una camarita, una Kodak. Wow, me fui. Se me cayó la cédula. Con una camarita de un celular haciéndole foto y luego, no, no, no. Es que todo esto está lleno de cámaras y cuando usted hace una infracción de tránsito, a usted le llega su facturita a su casa. Y todo esto es con redes neuronales convolucionales. Aquí en República Dominicana se está pensando lo que no sé, tengo que rebuscar por ahí a ver en qué quedó el proyecto de implementar algo similar aquí en el país. Y estamos hablando de algunos años atrás. Tengo que revisar a ver más o menos qué año es para hacerle el comentario en el grupo o en YouTube. Pero eso es una tecnología
que ya hace muchos años se utilizan en otros países. Muchos años. Entonces, en los supermercados. Cuando ya, por ejemplo, ustedes pasan, hay supermercados que ustedes no tienen, o sea, que ya no hay ni siquiera cajeros, aunque ya aquí en República Dominicana hay tiendas que no tienen cajeros, o sea, eh, cajas que no tienen, perdón, una persona y una persona que está atendiendo, porque yo puedo pasar por el código de barra, yo puedo ir pasando los productos. Pero hay otros tipos de supermercados que yo ni siquiera tengo que hacer eso. O sea, yo simplemente cojo mi cosa, me paso por el scan y ya listo, me voy. O ya eso estamos hablando de realidad virtual, donde yo puedo ir viendo incluso toda la nutrición fat y todas las cosas pasando solamente por el pasillo de cada uno de los productos. O sea, estas cosas ya hace mucho que se están utilizando. Lo que pasa es que de repente nosotros acá en Dominicana pues tenemos un temita que ahora es que estamos viendo ejercicios y ojo, no de aquí. No de reconocimiento de imagen ni nada de estas cosas. Estamos hablando de los ejercicios, lo que nos llegó a nosotros hace 2 años y alguito, que fue con OpenAI y demás. Pero estos ejercicios que son muy cool, nosotros le podemos sacar mucho provecho a esto. Bien. Entonces, básicamente en este caso, cuando hablamos de redes neuronales convolucionales, lo que andamos buscando es interpretar imágenes, videos. De hecho, en mi tesis de maestría, de mi última maestría, eh, el ejercicio fue, y de hecho yo lo entrené el modelo y lo puse a disposición, a ver, lo entregué a la universidad, obviamente. Eh, Era para identificar personas que tengan problemas con la justicia, comparándolo obviamente con la base de datos que tiene pública la Policía Nacional. O sea, yo podía literalmente pasar por cualquier sitio y si la cámara me vio, me identificó, lo compara con la base de datos de la policía y me dice, pero este pana tiene una infracción. Entonces, eso, aquí en República Dominicana hay muchos casos como ese, por ejemplo, que pueden ser resueltos con inteligencia artificial. Claro, claro. Ojo, aquí viene un tema de ética y demás que lo vamos a ver en otro episodio, otro capítulo, perdón, donde hay que considerar algunos temas éticos, que de hecho es parte, digamos, de los objetivos que tienen a nivel de las Naciones Unidas, la ONU y toda esa gente. Eh, en cuanto a lo que es el uso ético de la inteligencia artificial, pero eso es otro tema. Otra cosa es que digamos, el core de todo esto es que yo pueda, por ejemplo, implementar este tipo digamos, de tecnología que usualmente yo necesito una persona para que lo esté haciendo. Bueno, el caso por ejemplo, de las infracciones de tránsito, yo no necesariamente tengo que tener a media Policía Nacional pendiente a que alguien haga una infracción de tránsito. O sea, yo tengo cámaras, me sale incluso hasta más económico a largo plazo. Pero digamos que desde un punto de vista de logística, yo puedo tener cámaras en vez de tener a un oficial que, dicho sea de paso, no está 24/7. O sea, yo puedo tener cámaras pendientes a este tipo de cosas y efectivamente puedo reducir incluso la delincuencia. Me fui lejos, ¿eh? Pero para que ustedes tengan el contexto. O sea, aquí no estamos hablando de Gemini, no estamos hablando de ChatGPT, no estamos hablando de Copilot. Aquí estamos hablando de una tecnología que puede cambiar contextos hoy. No estamos hablando de agentes, porque ahora todo el mundo nada más quiere hablar de agentes. Aquí estamos hablando de reconocimientos, ya sea de imágenes, de video, lo que sea. Y esto es otro flow. Claro, ojo, quizás no, si lo digo yo, voy a caer en un pecado, ¿verdad? Porque este es mi línea. O sea, el tema de face recognition, object recognition y demás, este es mi pasión. Obviamente, si digo algo así como que suene muy redundante, muy boom, es porque obviamente me gusta esto. Pero sí también tenemos que hacer un equilibrio. ¿Bien? Listo. Ahora, lo vimos desde una perspectiva de nosotros como mortales, o sea, los de a pie. Vamos a verlo ahora desde la perspectiva de la industria, o sea, las empresas. ¿Cómo salen a camino o cómo se está aprovechando este tipo de tecnología en las empresas? Efectivamente, bueno, que de hecho me dio muchísima alegría bueno, ¿cómo se llama? La marca eh, bueno, no lo voy a mencionar obviamente por un tema, ¿verdad? Pero aquí hay un laboratorio que recién me enteré
sea, recién hace como 2 meses, que ya está utilizando inteligencia artificial para el tema de la radiografía, o sea, para entender las radiografías. O sea, eso a mí me dio hasta se me brillaron los ojos cuando lo vi, porque cuando hablamos de usar, por ejemplo, en este caso, las redes neuronales convolucionales para temas médicos, ustedes de una vez pensarán, ah, eso lo están usando en Europa, en Estados Unidos, no sé qué. Aquí hay laboratorio médico, aquí en República Dominicana, que está usando redes neuronales, bueno, inteligencia artificial, inteligencia artificial, pero entre paréntesis, redes neuronales convolucionales para entender la radiografía. Y eso es el final del muñeco. Cuando hablamos de por ejemplo, eso es sector salud, pero si hablamos, por ejemplo, de industrias donde yo necesito tener control de calidad, donde yo necesito que los productos que salgan, ya sea de importación o de exportación, bueno, de consumo interno y de exportación, mantengan un nivel de calidad específico, yo puedo usar este tipo de tecnología. Lo estoy usando en robótica, lo puedo usar en supermercados, lo puedo utilizar, por ejemplo, en cuanto a la producción de productos agrícolas, lo puedo utilizar en automóviles. Bueno, aquí no tenemos fábrica de automóviles, pero bueno. Cualquier industria en la cual yo estoy creando productos y necesito controles de calidad, yo puedo implementar esto. Yo puedo utilizarlo hasta incluso para fines de seguridad. De hecho, en uno de los últimos participaciones que tuve en una ponencia, hice la demostré, o sea, mostré un video donde había dentro de una construcción se había vertido un tanque de un producto químico y efectivamente como todo el edificio tiene cámara, simplemente la cámara vio que se estaba vertiendo un líquido que efectivamente no estaba supuesto estar así. Inmediatamente le hace una captura y se la manda al supervisor de planta que estaba en el noveno piso, una cosa así. El supervisor simplemente mandó por WhatsApp. Simplemente, señores, ¿quién está más cerca del piso tal? Se virtió una cosa. Vayan y limpienlo. Listo, se acabó. Imagínense ustedes que nadie se haya enterado de eso y por cosas de la vida se ocurre un incendio, como suele suceder. Pero como hay cámaras que están pendientes a ese tipo de eventualidades, o bueno, están pendientes a cualquier cosa, fíjense que lo mencioné por un tema de seguridad industrial, pero yo lo puedo usar también como seguridad ciudadana, que era lo que yo decía sobre mi tesis, por ejemplo. O sea, esto no está sujeto a que sea para solamente a que un banco, por ejemplo, pueda tomar una mejor decisión para otorgar una tarjeta de crédito. O sea, cuando estamos hablando de redes neuronales convolucionales, estamos hablando de un mundo de posibilidades que nosotros podemos aprovechar. Y como casi nadie lo está haciendo, tenemos un nicho ahí nuevecito para nosotros a explotarlo. Porque ahora el nicho de los agentes, pues todo el mundo ahora se están volteando para allá. Pero están dejando este nicho vacío. Por ende, nosotros tenemos más oportunidad. Así que ya ustedes saben, tenemos ahí la comida asegurada si aprendemos a usar este tipo de tecnología. Ahora, lamentablemente, no mentira, no es lamentable. Sí tenemos que pensar que efectivamente tenemos ciertas limitaciones en cuanto a lo que es la potencia de las redes neuronales convolucionales por varios sentidos. Bueno, ya dijimos que es computacional, obviamente, a medida que estamos trabajando con mucha información, o sea, en este caso, videos, imágenes, etcétera, etcétera. Y yo voy a necesitar efectivamente cómputo. ¿Bien? Adicional a que necesito imágenes, o sea, necesito mucha data para poder entrenar. Eh, el tema de la explicabilidad, yo siempre tengo un problema con esto. Eh, efectivamente es una caja negra, ya ahí tenemos otro tema. Y por otro lado, el sesgo. Aquí todas las imágenes que puse aquí son de sesgo, porque puedo tener sesgo de todas partes, o sea, en el algoritmo, en las mismas métricas, en la reportería, en la data, en todas partes. O sea, el sesgo aquí es sumamente delicado en cuanto al uso de este tema de esta tecnología, porque efectivamente si yo le enseño al modelo una cosa y está sesgado, obviamente, lo que voy a hacer es exponenciar ese sesgo. Bien, a ver, las redes no, la inteligencia artificial como tal, lo que hace es que potencia lo que le estoy pasando.
Si yo le estoy pasando basura, me va a dar basura al cuadrado. Ese es el problema. Porque muchas veces nos estamos concentrando tanto en la tecnología por un tema de trending, de moda, pero no tenemos ni siquiera los basics en las empresas y ahí tenemos un problema. Porque la inteligencia artificial por sí sola no te va a ayudar a nada. O sea, literalmente, si usted tiene un disparate de data, usted va a tener con inteligencia artificial una data con inteligencia artificial. Data mala. Son disparates de data con inteligencia artificial. De hecho, por ahí hay mucho emoji que hacen alusión a eso. O sea, ok, no, tengo un disparate de data más machine learning. Bueno, tengo un disparate de data con machine learning. Agentic AI con disparate de data. Bueno, voy a tener Agentic AI con un disparate de data. Y así sucesivamente. Es exactamente lo mismo. Por eso es que es importante que debemos primero concentrarnos en el basic. O sea, que la data, vamos a estar utilizando sea de calidad, que sea buena. Y así, efectivamente, cuando nosotros comenzamos a implementar cualquier cosa, pues entonces vamos a tener un resultado por lo menos bueno. ¿Bien? Listo, equipo. Entonces aquí yo le traje una frasecita que la voy a leer textualmente para cerrar el día de hoy. Y dice así. Las redes neuronales convolucionales son herramientas poderosas para el análisis visual, pero no son soluciones universales. Su verdadero valor surge cuando se aplican con criterio, entendiendo tanto sus capacidades como sus límites. Usarla correctamente implica combinar conocimiento técnico, debí ponerle en negrito, contexto de negocio, debí ponerle en negrito, y responsabilidad ética. Bueno, la frase entera. Así es que con esta frase terminamos el día de hoy. Sé que yo espero, ¿verdad? Que luego de esta magistral, no mentira, no. Luego de esta charla del día de hoy, ustedes entiendan, tengan un poquito más de contexto de cómo funcionan las redes neuronales, de qué sirven, para qué sirven, cómo se ve y que ya la estamos usando, dicho sea de paso. Y que puedan identificar nichos. Bueno, ya está ahí, pero estos casos de uso que quepan en este nicho y podamos sacarle provecho a esta tecnología. Entonces, para completar, pues entonces aquí el resumen, ¿verdad? Hablamos un montón de cosas, la verdad. Hablamos sobre qué era la red neuronal convolucional, cuáles eran las capas, cómo funcionaba, cómo se ve, en qué contexto se utiliza, digamos cuáles son, bueno, las consideraciones del lugar, temas de evitar tener una red muy robusta, tener las consideraciones del lugar desde el punto de vista de en qué punto yo puedo decir, bueno, ya la red está buena, o sea, cuando hablamos de las métricas, etcétera, etcétera. Vimos algunas de las limitaciones, vimos los casos de uso, o sea, aquí vimos un montón de cosas. La verdad que o sea, puedo decir que este ha sido uno de los episodios un poquito más llevaderos desde el punto de vista de la línea que llevamos en el capítulo, desde el capítulo 6 hasta ahora. Cuando digo llevadero es que está más aplatanado a lo que ya ustedes conocen, porque hablamos, por ejemplo, mira, cómo funciona, qué sé yo, una función de activación y ya listo, lo dejamos así, pues fácilmente nosotros ni siquiera sabemos cómo se come eso. Ahora, si ya lo vamos viendo con algo que nosotros vamos palpando diariamente, pues entonces ya vamos haciendo la relación. Bien. Como siempre, los recursos para seguir aprendiendo, aquí tenemos un montón de temas. Incluyendo algunos cursos, ¿verdad? Que ya hemos estado viendo, bueno, cursos en las plataformas que ya hemos estado viendo desde el principio, para que no se queden solamente con el contenido del proyecto, sino que también vayan a seguir, digamos que robusteciendo el conocimiento desde otros recursos disponibles. Ya para la siguiente semana, lo que vamos a estar trabajando es en el último episodio de este capítulo 8 y este tema se refiere a las redes neuronales recurrentes y a las redes que se llaman long short term memory o memoria a largo y corto plazo, que son otros tipos de redes, que de hecho, bueno, le iba a decir la premisa, pero no, lo voy a dejar ahí tranquilito si ustedes quieren buscar para que se usan esas. Ya hablamos de las redes neuronales convolucionales, que digamos, el foco son las fotos y los videos para reconocimiento. Yo espero que cuando nosotros entremos a estas dos, la siguiente semana, ya ustedes vengan con el
¿para qué sirven estas dos? Antes de que yo arranque, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes vengan con el contexto. Pero sí, esto es lo que vamos a estar viendo para la siguiente semana. Así que, por lo pronto, muchísimas gracias por estar pendiente al proyecto. Cualquier cosa, ya ustedes saben, estamos por aquí pendiente a cualquier pregunta, cualquier salvedad. Ahí están los grupos, tenemos bueno, en el mismo canal también. Así que espero tener noticias de ustedes y cualquier cosa nos vemos en la siguiente semana. Por lo pronto lo dejamos hasta aquí. Así que ya ustedes saben, muchísimas gracias y nos vemos prontito. Hasta luego.